Usted sabe que no hay que nombrar, ¿no? No, ¿qué dije yo? No, por eso venían los dos caminando por el borde del precipicio. Di vuelta. Hay que decir, Marina agarró madera. Hay que decir Ofidio, hay que decir lo que sea, pero en la televisión hay palabras y colores que no deben nombrar. Bueno, pero Marina frecuenta esos colores también. Bueno, después de Rómulo Berruti y la Lampalagua, vamos a la economía. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Quiero mostrarle un dato de un informe presentado por la CELAC, que es el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, que referencia a dónde fueron a parar los fondos prestados por el Fondo Monetario Internacional en su historia reciente. 404 acuerdos de los otorgados, de préstamos otorgados a Latinoamérica, un tercio de ellos fueron a gobiernos de facto. Es decir, que el gobierno de una dictadura no fue impedimento para el fondo prestar dinero. Nunca se preocupó por eso. Por ejemplo, el primer crédito se lo entregaron a un dictador peruano. Le entregaron 9 créditos al gobierno de Stroessner en Paraguay. 5 créditos al gobierno de Pinochet en Chile, igualmente 5 créditos a la dictadura argentina y 12 créditos a los militares salvadoreños. Esto es parte de un informe que habla de las fallas estructurales que tiene el Fondo Monetario Internacional. Ese informe fue elaborado por la CELAC. Uno de sus autores es un economista riocuartense, doctor en economía, Guillermo Oglietti, a quien saludamos. Guillermo, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, hola Tocayo, hola Río Cuarta, ¿cómo están? Muy bien, un gusto, gracias por atendernos, Guillermo. ¿Por qué hicieron el informe? Y además de esta particularidad, que el fondo nunca se planteó, estando integrado por gobiernos que se suponen quieren la democracia y la legitimidad de origen, entregó la mayoría de los créditos, un tercio de esos créditos en Latinoamérica a dictadores. Esta es una de las fallas estructurales que ustedes detectaron en el fondo, que está en tensión con la Argentina por estos días. Sí, digamos, el fondo está en tensión con todos los proyectos económicos que sean soberanistas. Si hay algún gobierno que no tiene un proyecto soberanista, pues no va a tener problemas de tensión con el fondo. Es como una disyuntiva que tienen que enfrentar todos los gobiernos soberanistas, cuando quieren hacer políticas propias, políticas que apunten al crecimiento de la renta nacional, del ingreso de las personas, de las familias, de los salarios, etcétera, del bienestar en definitiva, se va a encontrar con dificultades de parte del fondo. Por eso nos propusimos analizar qué era lo que estaba haciendo el fondo, cómo se conducía, cómo se diseñaba, cómo se organizaba, porque pensamos que es una institución muy poderosa, y cuando hay alguien que maneja tanto poder, pues es inevitable que abuse de ese poder si no existen regulaciones que lo controlen. De la misma forma que si tu hijo tiene una arma de juguete, no necesita regulación, pero si llega a los 18 años y lo ves con una navaja y una ametralladora, pues posiblemente le llames la atención como mínimo, y si sos un padre responsable le vas a quitar el armamento y lo vas a poner en penitencia, digamos. De la misma forma nos enteramos, analizando los estatutos del fondo, todas las normativas, de que no hay sanción posible contra el fondo. El fondo es demasiado poderoso, puede hacer, por ejemplo, informes negativos, puede no conceder un crédito, ¿sí? Puede hacer una proyección negativa, es decir, que estime que el crecimiento del año que viene va a ser malo, o puede simplemente un funcionario de tercer rango hacer una declaración negativa sobre algún país, y eso ya es suficiente para desatar una tormenta financiera y afectar el desempeño de un país, porque va a tener fuga de capitales abrupta. Guillermo, entonces es algo muy peligroso. Es inadmisible que, estando constituido el Fondo Monetario por países democráticos, poderosos países de Estados Unidos, Europa, no tengan como condicionante, por ejemplo, entregar solo dinero a las democracias. Esto sorprende que no haya sido revisado como norma. Exacto, solamente un tercio de los préstamos que otorgó, de los 404 créditos que otorgó América Latina el fondo, se lo otorgó a gobiernos de facto. Y te voy a dar un dato más que es curioso, porque esto tuvimos que indagar y miramos toda la base de datos de los préstamos que ha otorgado el fondo, y nos llamó la atención de que no le hubiera otorgado préstamos a Cuba. Y Cuba fue socio, uno de los socios fundadores del fondo, uno de los primeros países en integrar el fondo, y después de la Revolución Cubana, ahí Fidel Castro sale del fondo. Entonces nos llamó la atención de que antes de la Revolución Cubana no le hubiera prestado fondos
porque así figuraban en las bases de datos. Ahora, Pero sí. averiguamos que no es así. Le prestó fondos a Batista, al dictador, al sanguinario, ese que generó una revolución que lideró Fidel Castro, que era una revolución contra un dictador que en ese momento no se presentaba a sí mismo como un dictador comunista ni nada que ver. Era sencillamente un dictador. Y a ese gobierno le prestó dinero el fondo y muchísimo dinero para financiar la guerra. ¿Por qué se lo presenta, de la derrota, Guillermo, por qué se lo presenta al fondo como promotor del desarrollo? Digamos, cuando no le conviene al fondo que los países crezcan y les paguen sus deudas, ¿le conviene todo lo contrario? a mí me parece que no le conviene todo. Que no le conviene, no es su objetivo principal que los países salden su deuda, sobrelleven sus problemas. Eso depende de cuál sea el país. Hay países que es conveniente no tener, hay países que es conveniente tener sometidos, que no tengan soberanía, que no pueden aspirar a, por ejemplo, a quedarse con una parte significativa de su renta nacional, de su ingreso nacional. Hay países, en cambio, que no, que por razones geopolíticas, que son las que guían las conductas del fondo, es conveniente que se desarrollen. Y otros que no. Por ejemplo, eso explica la presencia, digamos, de un comunismo fuerte y robusto en Chile, explica que el fondo le haya dado tanto apoyo a Pinochet, ¿sí? Al gobierno de facto de Pinochet. Y no hacia otros países que a lo mejor no tenían una presencia comunista tan fuerte como la que representó Allende, ¿sí? Pero son razones geopolíticas las que guían el fondo. Pero no necesariamente son a los gobiernos comunistas los que no les presta. Hay gobiernos con un perfil distinto de el clásico que promueve el fondo que tampoco les presta. En general no le presta. A ver, el fondo debería prestarle a todos los países democráticos, pero no les presta a todos los países democráticos. Los países que tienen políticas soberanistas, los gobiernos que tienen políticas soberanistas, por un lado, ellos prefieren no recurrir al fondo, pero el fondo también prefiere no prestarles. Así que son raros casos. Por ejemplo, de todos los fondos que ha otorgado el fondo, solamente le ha otorgado un 3% del dinero a gobiernos de corte desarrollista. Digamos, sí, bueno, desarrollista, se entiende a qué me refiero, un gobierno como el de Lula, como el de Rafael Correa. Solamente el 3% de los fondos se lo ha prestado a gobiernos de ese tipo. En cambio, gobiernos que son menos soberanistas, o sea, que no se preocupan por defender sus intereses, sus recursos naturales, su renta nacional, pues le prestan dinero sin límites. Y hoy se especula, o se especulaba que el fondo había cambiado, que estábamos en un proceso hacia otro lugar con la nueva titular del Fondo Monetario y que Argentina podía en ese contexto establecer algún mecanismo menos costoso para una negociación que está, no sé si congelada, pero que cuesta mucho que avance. Es difícil pensar de que algo va a cambiar en el fondo si no ha cambiado nada dentro del fondo. Por eso nos interesa analizar las reglas de su funcionamiento. En las reglas de su funcionamiento, la directora ejecutiva, que es la habitualmente elegida por Europa, siempre ha sido elegida por Europa, en este caso Kristalina Georgieva, es cierto que ella tiene un perfil más progresista y uno podría decir más permeable a los intereses de los países en desarrollo como Argentina. Pero lo cierto es que ella no manda y eso ha quedado muy claro con lo que ha pasado recientemente. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Kristalina Georgieva fue alta funcionaria del Banco Mundial y se la ha acusado de haber intervenido a favor de China en algunos indicadores que armaba el Banco Mundial. Con lo cual ha sido perdón, no el Banco Mundial, el Banco Mundial, disculpa. Por lo tanto, ella ha sido desafiada por el propio Estados Unidos, que la acusa de haber sido favorable a los intereses chinos. En esta disputa geopolítica, Kristalina Georgieva está hoy en la cuerda floja, acusada por Estados Unidos, no tiene el beneplácito de Estados Unidos, aunque Estados Unidos no ha hecho nada significativo para sacarla. Podría, pero no lo ha hecho todavía. La tiene amenazada, digamos. Por lo tanto, es muy difícil esperar que el espíritu más progresista que algunos alcanzaron a percibir en Kristalina Georgieva termine cundiendo a favor de Argentina, en este caso. Es una posición muy delicada y todo va a depender de lo que quiera hacer el gobierno de Estados Unidos, Janet Yellen, que es su secretaria del Tesoro, y David Lipton, que es el asesor para América Latina de la Secretaría del Tesoro. Que fue, a su vez, ¿quién le otorgó el crédito a Macri? Fue el representante norteamericano que le otorgó el crédito a Macri. Se transforma en algo así como juez y parte. Y por lo tanto es difícil que Lipton,
esté dispuesto a darle concesión a Argentina, porque sería como reconocer que lo que hizo fue una barbaridad, que fue un préstamo político absurdo. Finalmente, Guillermo, hay otro aspecto que ustedes lo caracterizan respecto de que funcionarios pasan de un lado al otro del mostrador como una especie de puerta giratoria permanentemente entre el fondo y las corporaciones financieras. Sí, exacto. Los ingleses le llaman, o en inglés se le llama doble sombrero, double hat, porque no se sabe cuál es el sombrero de qué institución utilizan. Si el sombrero del Fondo Monetario Internacional, al cual representan como funcionarios, o las instituciones para las que en realidad podrían estar trabajando, porque una vez que salen del fondo, empiezan a trabajar en estas grandes instituciones financieras internacionales, que no son organismos públicos, son JP Morgan, Salomon, son grandes fondos de inversión para los cuales trabajan una vez que salen del fondo. Entonces a nadie le queda claro si cuando trabajaron en el fondo trabajaban para el fondo o para asegurarse unos buenos puestos y rentables en el futuro. Pero es algo extremadamente grave, Guillermo. Uno de cada 4 funcionarios norteamericanos que trabajan en el fondo no va a trabajar en estas grandes instituciones. O sea que 3 de cada 4 van a trabajar en estas instituciones cuando sale del fondo. ¿Para quién trabaja? Y finalmente tengo que preguntarle por la noticia del día. El dólar blue paralelo a 200 pesos económicamente es señal de algo, es presión electoral. ¿Cuál es la lectura? Incertidumbre, presión electoral, disputas internas políticas. Hay muchos factores que explican ese gran problema que tenemos con el dólar. Pero sobre todo, el número 1, Guillermo, es la escasez de divisas y la evasión tributaria. Si no, se estima que en Argentina anualmente se evaden alrededor de 15.000 millones de dólares de impuestos. No es el comerciante del barrio, el kiosquero, el que compra sus dolaritos para mantener sus ahorros. No es ni siquiera el pequeño ni mediano industrial. Son los grandes exportadores, ni siquiera es el agricultor de Argentina. Son los grandes exportadores que evaden, no pagan impuestos, se fugan ese dinero por todas las vías y se estima, dicho por autoridades de eminencias de la economía y por actores políticos tan desfavorables al gobierno como Bussi, como Eduardo Bussi, que esa cifra fluctúa entre 15 y 20.000 millones de dólares. A una economía como la Argentina le pones 15 a 20.000 millones de dólares de impuestos sobre la mesa y te aseguro que se acaban todos los problemas inflacionarios. Porque eso significa, por ejemplo, que en 3 años tenés casi 50.000 millones de dólares de nuevos de reservas. Con lo cual hay inestabilidad plena, no hay inflación impulsada por el dólar, etcétera, etcétera. Bueno, difícil de resolver. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias a vos, gracias a todos. Un abrazo muy grande. Buenas noches. Así son las cosas.